Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a contar algo que me preocupa mucho y que le está pasando a mi papá. Y bueno, pues en el año pasado, nosotros nos dedicamos como a promover terrenos, pero mi papá también tiene terrenos de él, ¿no? Y desde hace 30 años, más de 30 años, 31, 32, tiene un terreno que ahorita ya está cerca de la ciudad. Ese terreno no está aquí en Puebla, está en Amozoc, que está como a 30 minutos de aquí. Pero yo me acuerdo que, o sea, desde que tengo memoria, tengo fotos a los 3 años con la familia de la persona que le vendió el terreno a mi papá. Porque pues desde hace 30 años mi papá es dueño de ese terreno. Y me acuerdo que yo estaba muy chiquita y mi papá iba a pagarle los domingos al señor que se lo vendió. En ese tiempo, bueno, el señor se llamaba como yo, Guillermo. Yo me llamo Guillermina. Pero eh, llegábamos a su casa y yo decía, ¿qué tiene el señor que siempre está en la cama? Siempre que lo vemos está en la cama. Yo solo lo veía como agachado y temblando. Después, bueno, que ya tuve como uso de razón, supe que tenía Parkinson. Lo que mi papá le pagaba en ese tiempo por el terreno era para ayudarse. El señor ya no trabajaba y pues necesitaba mucha medicina. Después, pues el señor murió, pero mi papá siguió pagándole a la esposa. La esposa, cuando mi papá terminó de pagarle, que no pasó mucho tiempo después, la esposa hizo un juicio para adjudicarse el terreno como esposa y de ahí dárselo a mi papá, que ya se lo había pagado. Y desde antes, desde que mi papá ya le iba a pagar, nosotros íbamos, yo creo que 2 veces por mes, al terreno a limpiarlo, a medirlo. Pues no a limpiarlo porque es un poco grande, pero me acuerdo, o sea, yo he de tener como 7 años y dejaba el coche para mí lejísimos, pero en el camino hacia donde dejaba el coche, de mi casa hacia donde lo dejaba, compraba pulque, compraba papitas, muchas cosas, porque dejábamos el coche abajo, el terreno está como en una colina, subíamos esa colina, pero en ese tiempo estaba horrible, no había camino, no había nada. Subíamos caminando y podíamos pasar, yo creo que 3 o 4 horas ahí, no me acuerdo cuánto, caminando buscando las monedas o la delimitación del terreno. Así fue por muchos años, hasta que un día mi papá contrató una máquina y él hizo calles. Después yo dejé de ir, pero mi papá siguió yendo. Él siguió viendo su terreno y hizo calles. También iba con el presidente municipal o con cualquier persona, con la persona encargada del agua, el drenaje, de las luminarias de Amozoc, para que llegara a su terreno. Y lo consiguió, pero como, como la urbanización ya está llegando, se quedó en la esquina del terreno. Entonces, hace año y medio tal vez,
mi papá dijo, pues vamos a empezar a vender en terrenos. Y yo, como con todos los demás, las demás propiedades que también promovemos, hice lonas de se vende terreno en esta zona, se vende terreno. Y junto con Gohan todavía no estaba Nisa, yo estaba embarazada, ya me acordé. Fuimos a pegar las lonas, porque mi papá no vendió antes, porque dijo, pues entre más tiempo pase, pues más va a subir de valor. Pues tiene razón, ¿no? Así es con todas las propiedades, con todos los... Bueno, la mejor inversión que se puede hacer es comprar propiedades porque siempre va a subir de valor. Entonces fui a pegar las lonas por todos lados cerca del terreno. Y nos empezaron a hablar muchísimo porque ya se está urbanizando. Está a 1 kilómetro del centro de Amozoc. Pero al mismo tiempo, o sea, mi mamá ya había vendido yo creo que 2 terrenos. En pagos, siempre es en pagos. Y un día le habló un señor que quería ver el terreno. Que dónde estaba su terreno. Fue mi mamá. Bueno, no podía ir porque, no sé, los coches andaban descompuestos y le dije, pues llévate mi coche, no vayas a perder al cliente por no tener coche para ir a mostrarle el terreno. Fueron y según este señor, ellos son los dueños del terreno de mi papá, lo cual no es verdad. Porque como les digo, mi papá ya tiene 30 años con el terreno. Tiene escritura pública y todo. Mi papá siempre ha pagado todo lo del terreno. Y estas personas son, creo que 6 hermanos o 8, no sé cuántos son. Creo que 6 son los que están registrados, que según son dueños de este terreno. Pero en el papel que ellos tienen es un papel que no dicen dónde está el terreno, no dicen las medidas, no dice las colindancias, solo dice así un terreno tal lugar, ¿no? Pero entonces si ellos tienen un papel así, pueden vender cualquier terreno que esté libre y a cualquier persona inocente que no sepa, ¿no? Pero ellos, como vieron el terreno de mi papá vacío, pues dijeron, este es mi terreno. Pero para molarla, son sobrinos del señor que le vendió a mi papá. El señor que le vendió a mi papá eran no sé cuántos hombres, pero yo creo que como 4, y ya murieron todos menos uno. Y mi papá dice, el más canijo es el que no ha muerto. Esa persona, pero ya no es tan canija como antes. Esa persona colinda con mi papá. Su terreno está abajo del de mi papá. Y este señor dice, ellos son mis primos. Ellos solo son unas personas vivas que ven terreno vacío y se lo quieren adjudicar. Si ellos tuvieran algo, sería en otro lado, porque el abuelo, no sé quién, el abuelo les repartió a todos. Y si a ellos no les repartió, o si les dio, está en otro lado, no está ahí, porque todos los terrenos de el que le vendió a mi papá estaban juntos y los de el otro hijo estaban en otro lado. Pero pues estos lo vieron vacío y se lo quieren adjudicar. Pero lo malo es que mi papá a esas 2 personas que les vendió les dijo, pueden tomar posesión desde que me dan el primer pago, pueden tomar posesión. Y estas personas vinieron y los corrieron. Les dijeron que si no se salían del terreno que según era de ellos, los iban a balacear. Y lo mismo hicieron con mi papá. Mi papá fue a ver su terreno, fue a encararlos otra vez porque ya los habían visto una vez.
la vez que le presté el coche a mi mamá para que fuera a verlos. Y la segunda vez fue que mi papá fue a mostrar otra vez su terreno a otro cliente, porque seguían llamando. Yo puse lonas por todos lados. Y llegaron estas personas y les dijeron que a mi papá, que si lo volvían a ver en su terreno, que lo iban a balacear, ¿no? Y pues a mí me da mucho miedo porque pues ya son amenazas de muerte, ¿no? Además también si a nosotros nos vieran ahí en el terreno, pues no sabemos qué nos harían. Y lo malo, nosotros no vivimos ahí, pero ellos viven ahí en el centro de esa ciudad. Lo malo es que le dijeron como que a los de alrededor que ellos son los dueños, cuando no es verdad. Mi papá es el dueño. Ya están en juicio y estas personas según presentan sus papeles. Pero la última cosa que nos dijo el abogado era que le habían ofrecido al juez dinero, o sea que lo estaban comprando. Y también antes de eso le había dicho que el juez había según desestimado todas sus pruebas, porque sus pruebas no dicen en dónde está su terreno. Y dice que una vez le dijeron al juez, venga y nosotros le enseñamos dónde está el terreno. Cuando no debe de ser así, debes de guiarte por los papeles que tienen, ¿no? En su papel no dice dónde está el terreno. Bueno, la última cosa fue que según le habían ofrecido dinero al juez, porque la mitad de ellos están en Estados Unidos, entonces pues tienen dinero para mandar. Y estas personas, creo que aquí en Puebla hay 3 o 4 y estuvieron en Estados Unidos, ¿no? Ellos tienen un plano muy malo, que el terreno abarca mucho más del terreno de mi papá. O sea, abarca hasta lo de sus primos, abarca la barranca, o sea, está invadiendo así, a lo loco. Y y como les digo, según en el contrato que ellos tienen, no dice medidas, no dice colindancias. Ellos solo vieron el terreno vacío, le dijeron, yo creo que alguien hágame un plano de esto. Se los hicieron porque no hay referencias como con qué comparar escrituras con el plano o escrituras con la realidad. Y pues, como les digo, a mi papá me da mucho coraje que mi papá esperó mucho tiempo para vender ese terreno, ¿no? Y ahora que lo quería vender, aparecen estas personas, ¿no? Ya vivales, ya que lo ven con calles que mi papá hizo, que mi papá pagó, pues ahora es nuestro, ¿no? Me da también mucho coraje de que le vayan a hacer algo a mi familia, a mi papá, ¿no? A mi papá no saben cuántas veces lo han amenazado. Lo ha amenazado Antorcha Campesina, lo han amenazado a vecinos de terrenos que ha vendido, que también los quieren robar, porque mi papá vendía ejido y los de Antorcha Campesina pues se apropian de terrenos así, ¿no? Entonces lo han amenazado. Yo creo que desde chiquita mi ansiedad empezó por eso, porque mi mamá me dijo una vez que los de Antorcha Campesina lo rodearon y no lo dejaban, esa vez, bueno, la vez que lo rodearon, no lo dejaban ir hasta que les firmara que les cedía un terreno. Y pues al final mi papá se firmó cediéndoles un terreno. Ahorita, bueno, pero eso es con el ejido. Ahorita con estas personas me da mucho miedo que
le vayan a hacer algo, que por cualquier cosa mi papá va a ver su terreno, que se han metido o algo, no se deben de meter tampoco, porque el juez los saca. Como ahorita ya están en juicio, el juez los saca. Pero que mi papá vaya a verlo y que le vayan a hacer algo, eso sí, me da mucho miedo. Esta familia se apellida igual que los que le vendieron a mi papá. Solo, bueno, el primer apellido. Y pues ojalá, yo espero que ya termine pronto esto, porque es algo que veo a mi papá, lo veo como triste, pues, pues que no sabe qué hacer, ¿no? Ojalá, dice mi mamá, ojalá tuviéramos una varita y rápido resolvemos todo, ¿no? Pero pues ni modo. A mi papá le gusta hacer las cosas bien, entonces por eso está en juicio. No sabemos cuánto dure, ya lleva varios meses y yo creo que va a tardar muchísimo más tiempo. Pero pues ahorita es algo que nos está como quitando el sueño. Y pues también quería como compartirles esto, porque queda como un, como, ¿qué será? Como una denuncia de que pues ya lo amenazaron, ¿no? De que ya le dijeron, en cualquier momento, si vienes, te encontramos aquí, te vamos a sacar a plomazos, le dijeron a mi papá. Entonces, pues, qué feo, la verdad. Ojalá ustedes no estén viviendo algo así. Pues, nos vemos en el siguiente video.